Bueno, vamos para el tercer panel y el cuarto panel. Este panel va a empezar Gustavo, después va a seguir Ricky y lo va a cerrar Alan. Así que directamente, Gustavo, adelante. Buen día, un gran gusto, gracias por la invitación, José y amigos. Creo que los cambios políticos que hubieron en los últimos tiempos también obligan a resetearnos como empresarios y repensar un poco nuestro rol, nuestra participación pública, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, porque durante muchos años veníamos actuando para tratar de amortiguar, zafar, digamos, innovando para resistir de alguna manera, participando en la sociedad civil como una especie de refugio para pensar, para construir con otros ante tanta agresión. Me parece que los tiempos han cambiado y requieren que los empresarios empecemos a participar del debate público y de la actividad en el rol que naturalmente debería tener un empresario, que es emprender, crear trabajo, generar riqueza, progreso, bienestar, crear oportunidades, entender hacia dónde va la pelota, dónde va el mundo y en ese sentido me parece que la agenda de lo que viene es cómo ayudamos a transformar a Argentina en una sociedad competitiva. Competitiva, diría yo, sustentable. Lo de sustentable para mí está integrado a la parte competitiva. No se puede ser competitivo si no es sustentable, pero vale la pena remarcarlo por las dudas, porque hay gente que asocia la competitividad con un tema puramente material, o con un tema productivista, digamos, y no lo tiene en cuenta que la competitividad tiene los aspectos incluidos de la sustentabilidad. No se puede ser competitivo si uno no es sustentable. Y me parece a mí que el tema del debate es cómo empezamos a hablar de productividad, de competitividad y cómo empezamos a hacer en consecuencia. La competitividad tiene una parte tecnológica, tiene una parte de innovación fundamental, que muchas de las cosas que hablaron en el panel anterior y que venimos hablando en estos ambientes desde hace mucho tiempo, décadas diría yo, sobre el foco en la productividad, la competitividad, la tecnología. Pero tiene algunas otras cuestiones que han sido soslayadas. Por ejemplo, la productividad de la mano de obra, la productividad del trabajo, la productividad del Estado. Es decir, tener un Estado de calidad desburocratizado que ayude, que facilite. La productividad o la falta de productividad basado en la falta de infraestructura de calidad. Y cómo todas esas cosas se van sumando, ¿no? Productividad de la mano de obra, infraestructura, calidad del Estado. Inclusive, los empresarios también creo yo que tendríamos que hacer un ejercicio para reformular el discurso público y el lenguaje, pensando que el problema de la competitividad no son los salarios altos, sino la productividad vinculada con esos salarios. Es decir, el eje del problema es la productividad de la mano de obra, que impacta obviamente sobre el salario. También dejar de hablar de los impuestos y empezar a pensar en qué se puede pedir a cambio de esos impuestos. Es decir, hoy el eje estaría más en cómo transformamos o ayudamos a transformar a un Estado, en la situación actual, en un Estado de calidad que nos devuelva bienes y servicios públicos donde todos estemos orgullosos de haber pagado impuestos, porque vemos que esos impuestos vuelven de una manera virtuosa para nosotros y nos ayudan a ser más competitivos. De tal manera que esta cuestión de la competitividad tiene una parte vinculada con la innovación por todos estos temas, en todos estos temas. Muchas veces hay que innovar también el tema de cómo uno se vincula con el sector público y yo creo que el empresario tiene, además de los roles tradicionales de crear empleo, trabajo, pagar impuestos y demás, tiene un nuevo rol que es ser co-constructor de lo público junto con el sector público. O sea, yo creo que la construcción de lo público, del Estado, de los bienes
tenemos que participar activamente, no solo en las ideas, sino también en las acciones. Y me parece que la cuestión de lo público-privado que tanto se menea no tiene que estar exclusivamente dicha para una relación cliente-proveedor entre el sector público y privado, sino que tiene que estar vinculada con esta cosa de socios para hacer una sociedad del futuro, socios para hacer un Estado de este tiempo, socios para hacer un país, una región de este tiempo. La innovación per se o la búsqueda de la productividad per se, si no hay integración, es una utopía. Hoy Martín hizo un comentario puntual, importante sobre el tema. Nosotros podemos ser muy competitivos en hacer productos con valor agregado. El escalamiento arancelario en Europa que nos castigue los productos con valor agregado, no podemos vender productos con valor, no vamos a ser competitivos. Entonces, el tema de la integración, de cómo Argentina se va a integrar al mundo, primero a la región y después al mundo, es central y requiere de una participación activa del sector privado. El sector privado no puede dejar esto en manos de los políticos, por más capaces que sean los políticos. La complejidad es tan grande que no cabe en la cabeza de una persona. Somos equipos de gente de distintos sectores con distintas ideas, cuanto más diversas mejor, tratando de buscarle la vuelta a ver cómo nos integramos de la mejor manera. A Europa, a China, a los otros grandes bloques. Las oportunidades son enormes, pero no todas las puertas van a estar abiertas. La semana pasada que el presidente estuvo en Colombia, obligó a muchos funcionarios y empresarios a mirar las estadísticas de cómo perdimos ventas, exportaciones a Colombia. Está vinculado con el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con Estados Unidos, donde ustedes saben que Estados Unidos le vende la misma cosa que nosotros. Entonces, por ahí, el estar mirándonos o seguir mirándonos a nosotros mismos, como es nuestra costumbre argentina, tan insular, nos hace perder de vista este tema de la integración al mundo, que tiene que empezar a ser algo importantísimo. Integrarnos al mundo y también integrarnos entre nosotros. Y ahí quiero empezar con el tercer y último tema que quería mencionar, que es el tema de la inclusión. Si algo hemos aprendido, por lo menos yo, en esta última década, que yo la llamo la década ni ganada ni perdida, la década aprendida. Desde lo personal. Desde lo personal, desde lo personal. En esta década aprendida, aprendí que los temas de que no se puede ir solo. Digamos, de que uno puede tener una gran idea, pero si uno no va con mucha gente arriba del barco, no digo todos, pero mucha gente arriba del barco, no es sustentable. Es decir, tampoco uno puede ir arrastrando, digamos, porque el peso de lo que vos arrastrás es tan grande que te hace tener menos velocidad. Está la famosa frase que creo que el origen era de los chinos, pero nosotros la usábamos en Bioceres, y que si querés ir rápido andás solo, pero si querés llegar lejos andás junto con otros. Me parece que vale la pena. Argentina, para evitar estas cuestiones del vaivén, del stop and go, o como quieramos llamarle, tenemos que generar un proyecto que incluya, ¿no es cierto? Y esto de incluir está muy vinculado con lo que anterior dije. No es un problema de devaluar o de bajar salarios, no es ese el problema, porque eso desintegra y desincluye. El problema es aumentar la productividad de la mano de obra y aumentar la productividad de la economía. Economías con más productividad pueden soportar tener salarios mayores, y eso es lo deseable para todos. Más salarios, más consumo, nuestras empresas más venden, la gente se capacita. No es un problema de bajar impuestos, sino de tener un estado de calidad. De tal manera que nuestro discurso, primero nuestro pensamiento, después nuestras palabras y nuestras acciones tienen que estar alineadas a este discurso inclusivo. Un discurso que comience a hablar de los grandes temas en profundidad, que es la calidad del Estado, la productividad, la competitividad. Muchas gracias.